En las próximas 100 horas voy a convertirme en el mayor pro de todos Sailor Peaks. Para ello conseguiré el mejor combate, estilo de pelea, las mejores razas del juego, estadística y sobre todo, lo más importante, tu amor. Perdón, sí que lo necesito. Suscríbete, dale like. Anteriormente estuvimos de 0 horas a 24 pasando de noob a profesional, llegando a conseguir una gran espada como es la Soul Reaper, un gran nivel, pero es ahora donde destacaremos y completaremos este juego al 100%. Y lo primero de todo, obviamente tenemos que llegar al nivel máximo, es el 13.000, estamos al 11.108, por lo que nos queda todavía bastante camino, no tanto como nos esperaba, y eso lo conseguiremos en Soul Dominion, no lo he inventado por la cara. De manera tan sencilla, fijaros que, atentos, epa, me los voy a cargar ultra rápido. Paca pound, chucuchun, chun, eliminadísimo. Y estamos al 129. Que por cierto, tengo que decir todo lo que tengo ahora mismo. De melee tenemos el Queen Sea, tenemos también la espada, tenemos Soul Reaper, el poder, la luz, y luego tenemos de raza una de las mejores, es World Blessed, que nos da una cantidad de estadísticas muy tochas, como 80% más de vida, más de daño con espada, más daño, accesorios no tenemos ninguno, singularidad tenemos Runa 0 y Clan Raikage, que creo que no es de lo mejor del mundo, la verdad, pero eso en este vídeo y mucho más lo iremos mejorando. Pero primero, lo primero, vayamos a subir de nivel, que es importante, y en estas 100 horas hay que hacerlo. Que por cierto, han activado estas cosas de aquí que es para autofarmear y es una locura, la verdad que mucho más sencillo así. Por lo que también tengo entendido, uno de los mejores clanes sería el Upper, que estaría bastante increíble conseguirlo. Tenemos el Raikage, es malísimo, las cosas como son, entonces también vamos a hacer eso. Creo que se puede hacer aquí las dos cosas a la vez. Mira, tenemos 13, vamos a abrir 13. A ver si tenemos suerte y sacamos algo top. De momento, basura. Y hemos sacado Raikage, Zondik Clan, Raikage. Y nos quedamos con... ¡Uy! Obtainer Conqueror Fragment. Ah, no, pero eso no tiene nada que ver con esto, tío. Es triste, pero nos hemos quedado con el mismo clan que teníamos al principio. A ver, chicos, llevamos ya un rato. Tenemos que pasar a la siguiente isla, que está a casi 3.000 metros. Que eso viene a ser la isla Ninja. Que si no me equivoco, aquí encontramos a Madara. Y este sería un grandísimo estilo de pelea conseguirlo, pero para ello necesitaríamos un título, 40.000 gemas, un pack de fragmentos, 3 eternas, no sé qué, no sé cuántos y no sé qué, y no tengo ni para comenzar, por lo que yo tranquilamente me enfrentaré a los ninjas de aquí y ya está, no me puedo hacer demasiado más, tío. Pero eso sí, hemos conseguido también fuera de cámaras el Queen Sea, cosa es que no está del todo mal, me parece incluso que está bastante guapo. Mirad todas las habilidades, la V, mirad qué tremenda. Y por lo que sé y lo que he aprendido es que los combates incluso son mejores que las espadas, por lo que vamos a intentar conseguir ahora mismo, dejando un poco de lado los niveles, un buen estilo de combate. Y para ello podría comprarme algunos de los que están por aquí, por ejemplo el Moon Slayer, que sería el nuevo y sería increíble. La cosa es que cuesta muchos Robux setes, pero lo que sí que tengo claro es eliminar a Goyo. A Goyo, si lo eliminamos, tenemos la posibilidad de conseguir fragmentos, cosas que nos darían este solo, porque mi idea es conseguir su combate, su estilo de combate de Goyo del infinito, pero la versión 2, porque la 1 creo que se nos quedaría bastante corta ahora mismo. A ver, yo creo que me puedo hacer con ella. Mira, Limited Star, Find or Finish or Current Question. Me pide que haga primero, termine todas mis misiones, por lo que primero voy a terminar mis misiones, obviamente. Esta de aquí, de eliminar 25 bosses. Ahora, vamos. Bien, ya quedan menos. Diría que uno más y lo tenemos. Perfecto. A ver, ahora sí puedo completar esto. Necesitaríamos la raza Shinigami para conseguir hacerlo de Goyo. Vale, yo no lo sé, pero creo que la raza Shinigami, si no me equivoco, debe ser legendaria o algo por el estilo. Así que bueno, estaremos girando aquí hasta conseguir esa raza en específico para poder conseguir el combate. Amigos, a ver cómo lo explico yo, pero acabo de conseguir todavía algo mejor que lo que tenía. Fijaros, raza Warlord. Esta es la raza, si no me equivoco, más tocha ahora mismo del juego, ¿no? Yo quiero... En fin, ¿qué le voy a hacer yo? Me la quedaré, ¿no? Esto nos da 80% de daño, 22 de damage, 10 de damage, 85 de más de vida y 2 de lifestyle. Yo sé, bueno, de robavidas, espectacular. Entonces puedo hacer esto, si no me equivoco, puedo conseguir el combate de Madara, que sería súper tocho. A ver, nos pide, bueno, Pack Fragmento, Eternal Core, Battle Sigil, Power Remance, claro, y el título también como tal de, claro, para conseguir su título, en principio habría que eliminarlo. Yo no creo que esté capacitado ahora mismo para hacerle ni daño. Estoy bastante pobre ahora mismo de daño y de todo. ¡Oh, cuidado! ¡Oh, no! ¡El Shinobi me revienta! ¡Me funa! Me han detonado, básico. No tengo
tengo prisa porque realmente lo primero que debería hacer sería mejorar toda mi cuenta un poco. Y claro, una de las cosas más importantes que creo que tengo que hacer es ponerme también un accesorio. Por ejemplo, tengo este de aquí, Quincy Blindford, me lo acabo de poner, la verdad no sé muy bien ni lo que hace. Ahora sí, más 30 de defensa, más 35 de daño y 17 de daño de que reducimos. Eso está bastante cool. También debería reiniciar esto una vez más. A ver, no, Sasaki, no, que Sasaki. Y abrir todos los cofres que tengo por aquí y también todos los míticos. Sakachaun. Amigos, hemos llegado a la última isla del juego ahora mismo. Bueno, no es que sea la última, pero sí que es la última en cuanto a nivel, supongo yo. No lo sé, estoy hablando por hablar. Y se parece bastante a la jungla del principio. Estamos enfrentándonos a Arena Fighters que tienen 12.000 de vida. Está bastante bien. Todo esto nos va a servir sobre todo para conseguir máximo nivel. Y ya después de eso podremos seguir con el resto de objetivos. El del combate más potente, el de Madara. Bueno, no es el más potente, o sí que es el más potente, la verdad. Seguro que tiene que estar súper parejo con el de Moon Slayer que ha sido añadido hace muy poco. A ver, estamos pegándonos con Atomic, que realmente debe de ser más flojo que Madara ahora mismo. O al menos creo que tiene un poquito o la misma vida. Y estamos entre dos. Creo que si hacemos un poquito esto contra el otro, puede ser que lo eliminemos también. Vamos, vale, ahí está, eliminadísimo. Lo único que, bueno, pues no es que me haya salido demasiado a cuentas. Realmente me lo he cargado con gran ayuda, pero no sé si me ha salido demasiado bien la jugada. Y con esto, amigos, ¡chao! Acabamos de conseguir el nivel máximo. Con esto puedo completar máximo en las estadísticas. Lo tenemos todo súper igualado. Y creo que ya está todo. O sea, el primero de los objetivos lo hemos completado, que viene a ser subir al máximo. Ahora podemos centrarnos en otras cosas, como por ejemplo podría ser eliminar a Madara de una vez por todas, que con eso conseguiríamos un título, que sería súper fundamental el hecho de conseguir un título. Además también os digo que ahora con el estilo de pelea también hago mucho más daño. En plan, ahora hago daño con dos cosas. Entonces el objetivo es conseguir intentar hacer un gran porcentaje, que es esto que sale aquí. Si hacemos un gran porcentaje, pues estaremos cerca de poder conseguir el Pack Fragment, el Eternal Core, que va a estar dificilísimo, eso ya lo voy diciendo, y también un montón más de cosas que son necesarias para conseguir los materiales de Madara. Pero bueno, tiene la misma vida que el de antes. ¡Hola! El tío tiene Goyo, qué guapo tú. Y yo con una espadita, vaya tela. Madre mía, bueno, ya le queda menos mitad de vida. Pero es cierto que el tío le está haciendo muchísimo daño. Yo no voy a conseguir hacerle tanto daño, pero si llego a hacerle una cantidad decente, creo que un 10% por ahí me cuenta ya. Me contaría como que me lo he cargado yo también a Madara. He ayudado, he aportado mi granito de arena, que en este caso es nada. Qué barbaridad, el Madara está ultra cheto, tiene unas habilidades guapísimas y ya sabe qué más tiene. ¡Oh, el Susano de Madara! ¡Cuidado! ¡Que no me golpee! Me ha reventado. Me acaba de detonar, tío. Ahí está. Hemos ganado Dungeon King, Boss Ticket, Common Baile y poco más. Habré conseguido el título. Creo que todavía me falta mucho, tío. Me falta bastante. Amigos, ha llegado el momento de hacer una mejora, porque es cierto que las estadísticas las tenemos de esta manera. Al ser el nivel que tenemos, no tenemos un grandísimo daño, por lo que vamos a hacer una cosa, y esa cosa es ascender. Si ascendemos, ahí está, ascensión, Ragapound, vamos a conseguir, pues bueno, más dinero, más suerte, más gemas y tal. Pero ya que estamos en esta zona, y vamos a hacer reroll de esto, porque lo importante sobre todo es tener un gran número en damage, sobre todo para hacer un grandísimo daño. Así que vamos a ver, vamos a hacer un reroll, Takatown, a ver, uy, una S, este está bien, vamos a hacer reroll del damage. El damage es lo que más me importa realmente ahora mismo. Es complicado conseguirlo, porque esto me va farmeando una cantidad de gemas y muy locas. A ver, habrá un punto, B 15%, no está del todo mal. Es que tampoco puedo gastarme demasiado. Es cierto que simplemente haciendo esto hemos mejorado un 5% más lo que es nuestro monigote. Ahora, también voy a hacer una cosa, y es conseguir la mejor fruta que sea posible dentro del juego. Ahora mismo, pues, tengo la fruta fuego, pero me parece a mí que la mejor es la luz y todo eso, aunque no le voy a dar mucho uso. Esto es simplemente para ver si conseguimos Quake. Hemos conseguido la Quake. Diría que la Quake es una de las mejores frutas que hay en el juego ahora mismo. Aquí la tenemos. Bueno, literalmente es la cosa más fea que he visto en mi vida, pero me la voy a zampar, porque con esto al menos ya tenemos algo diferente. Tenemos habilidades esta de aquí y la más importante, que sería esta de aquí, que son horas a los lados, que para farmear está bastante bien. Ahora, si queremos conseguir ese combate que es súper clave para nosotros, tenemos que hacer una cosa, y la cosa es conseguir una runa que no tenemos. Eso lo vamos a hacer en las dungeons, que hay que hacer un par de requisitos para conseguirla, pero hay que hacer esta en especial, Rune Dungeon, obtener, start, y vamos a empezar. No sé qué es esto, la verdad, es la primera vez que lo voy a hacer con vosotros en estas 100.844 horas. Cuidado, tengo miedo. Fácil, medio, hard, extremo. A ver, viendo que estoy solo y tal, no me lo voy a poner en
medio. No sé si ni podré, la verdad. Son 15 oleadas. A ver, si tiene pinta de que esto es fácil. Llevamos 5 de 15. Y definitivamente hemos conseguido todo. Ojo, y ojo que hemos conseguido runas. Una de guardián y además una Destruction Rune. Me he equipado la runa Destruction Rune, lo que hace es darnos bastante más daño, por lo que ahora hacemos mucho más daño. 325 de daño está bastante bien comparado con lo que teníamos antes. ¿Esto cómo se traduce en este juego? Pues se traduce en que pues sigo siendo una auténtica poronga por segundo. Pero tened en cuenta que estoy haciendo aprox unos 50 de millones de daño, que es muy poco. Debería estar haciendo bastante más si quiero mejorar mucho. Amigos, hay que hacerme un pequeño paro. He decidido que no voy a ir a por Madara porque en principio vamos a tardar demasiado, puede que incluso más de las horas que nos quedan, y a lo mejor nos centramos en el nuevo Moon Slayer, porque en principio es más sencillo, ya que solo lo que hay que hacer es spawnear al boss y ya está. Pero antes de eso también tengo que hacer otra cosa, es canjear los códigos de este juego. Como tenemos el nivel máximo, podemos hacer esto posible. Primer código, canjeamos. Necesito ascensión nivel 3. ¿Y esto? Vale, esto por ejemplo sí que lo acabamos de conseguir. Ahí está. Este tampoco, este tampoco, tampoco. Este sí. Ahí está. Cosas, son cosas, son cosas. Perfecto, vamos consiguiendo un montón de cosas. Por lo que si queremos mejorar tenemos que juntarnos a los mejores jugadores que yo conozca. Y uno de ellos es LOL, que bueno, le tengo puesto a Lola. Tiene 3 millones de bounty, por lo que está bastante potente. Y lo primero que haremos será hacer un par de dungeons. De esta manera, en principio conseguiré mejores runas que ahora mismo en principio no son demasiado buenas. Así que el objetivo era conseguir la runa Havoc para aumentar mucho el nivel. Pero al ser una runa tan complicada iba a ser difícil. Mira, de momento tenemos 2 Blood Rune y Inferno Rune. Estas no son las que estamos buscando, así que tocará todavía seguir farmeando. Seguimos consiguiendo, en este caso, Destruction Rune y Frost Rune, pero nada de lo que estamos buscando. Suppression Rune y otra runa de sangre. Bueno, primera dungeon y todavía no hemos conseguido la Havoc. Tras varias horas he conseguido finalmente esto de aquí. Utilizaremos en nuestro caso el Breath Rune, que es lo mejor dentro de lo que hemos sacado. Este creo que nos da un 40% de daño extra. Y Hasa Pro Player con 9 millones de bounty me está dando 2k de Passive Shard, que lo utilizaremos para pasivas de nuestro monigote. Porque ahora mismo las estadísticas las tenemos de esta manera: 357 de daño. Hay que tener en cuenta que tenemos un 22% de artefactos, el clan, no sé qué, no sé cuántos. La runa hace un 54%, o sea que está ultra mega chetada. Pero ahora, claro, tenemos que sacar algo tochísimo, algo tan tocho que merezca la pena. Entonces vamos a intentar sacar una pasiva tochísima, que podría ser, por ejemplo, la de Rampas, que nos da un 15 o un 30% de daño, que yo creo que sería una auténtica locura, o Ejecutor, alguna de estas. Con cualquiera de estas me sirve, así que vamos a hacer giradas. Giradas de momento son todo épicos. Vamos a seguir girando a ver si tenemos suerte de sacar algo mítico ultra guapo. La verdad es que de momento caca de la vaca, Bueno, lo bueno es que tenemos 2k de Passive Shard, nada hecho por mí, la verdad. Soul Reaper, hemos conseguido Fortune Chosen, 25% de oportunidades más un dropeo, 5,6% de daño y 9,2 de suerte. Creo que esto no es muy allá. A ver, de momento estamos girando también para el Quincy este, a ver si sacamos algo tocho, porque de momento no, llevamos casi 500 ya y no ha salido nada mítico. Pero ya va siendo hora de que nos salga otro Fortune Chosen, 22% de chance, uno de drop, es parecido al de antes. Bueno, a ver, me ha dicho mi compa que un poco bajo de daño, pero que está bastante bien, así que creo que con eso tenemos más daño y más suerte, que es importante. Lo que estoy haciendo ahora es eliminar a estos NPCs que me están dando también algo de mejora. Fijaros que tenemos esto que acabo de sacar, que es Celestial Rupture Boss, es bastante mejor que lo que tengo, por lo tanto me lo voy a poner, y el otro pues lo voy a eliminar, las cosas como son. Lo eliminamos y este lo voy a mejorar lo máximo que pueda. De momento, como solo tengo 19 polvos, pues lo serán 19 que le vamos a meter. Chucuchum. Y esto nos da pues un 7% más de daño y de reducción de daño. Bien. También he estado aquí farmeando durante un rato y, amigos, esto es lo que hemos obtenido por el momento. Hemos conseguido esto que es épico, un casco que lo hemos mejorado bastante, y esto de aquí, las patas. Faltaría pues la pechera y demás, pero creo que por el momento está bien. Así que vamos a empezar con lo bueno, con lo top. Cambiarnos el combate por y conseguir el Moon Slayer. Adiós Madara y vamos a por Moon Slayer. A ver si podemos hacerle aunque sea un mínimo de daño, porque aunque yo no estoy tan chetado, mi compa sí que lo está. Moon Slayer, fijaros, tremendo, qué guapo con la espada que tiene mi compa. Este es el que nos vamos a convertir. Nosotros nos tenemos que convertir en este en algún momento de la vida. Así que ¡vamos! Madre mía, fijaros la poca cantidad de vida que le debo de quitar ahora mismo. Es terrible, es terrorífico. 20 y pico mil, no sé cuánto será mi máximo, la verdad. Lo veremos en poco lo vamos a descubrir. Oye, pero es verdad, siento que tengo bastante más fuerza que lo que tenía antes. De momento 40 y pico de daño, no está mal, Hola, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, amigos? ¿Qué está haciendo? Un 6,4% de daño le he hecho, nada más. Es terrible. Claro, lo que pasa es que vamos a tener que eliminarlo tantísimas veces para conseguir
sus materiales, que esto es muy loco. Todo esto para luego poder farmearlo y poder hacer sus misiones y poder conseguir lo que es el combate. Una locura. Obtain Demon Redman. Bien, bien, bien. Otra vez, a por él. Ven aquí, guarro. Ven, que te dé pa'l pelo. Hola, hola, ¿qué está haciéndome? Mamma mía, creo que me detona, ¿eh? No me ha detonado de milagro. Bueno, casi, casi, casi. Cuidado, cuidado, ¿qué está haciéndome? ¿Qué está haciéndome? ¡Oh! Me ha cortado el cabello, la cabeza, todo. Me cortó por la mitad, güey. 10 de daño y ahora viene mi compa y hace pum, pum, pum. Adiós. ¡Madre mía! Mira, obtienen Crescent Shard. Eso es algo top. Antes de ir a por el combate, tenemos que ir a por una buena espada, porque la verdad que con la Soul Reaper, aunque está muy guapa, no vamos a tener suficiente fuerza, porque es bastante mediocre con todo lo bueno que hay por ahí. Así que tenemos que hablar con este tío de aquí, el entrenador manipulador. Ahí está, tenemos que conseguir la raza Shinigami. Vale, así que tenemos que guardarnos, por lo que sea, esta no la vamos a guardar, que es tochísima, y vamos a ponernos esta. Y hay que hacer giradas. Tengo una cantidad loca de giradas, así que vamos a poner por lo menos 1000 giros para conseguir la Shinigami. Vampiro Race, no lo queremos. Seguimos girando. En algún punto llegará a salir la Shinigami, que no nos ha salido antes tampoco, así que a ver si sale ahora, yo qué sé. A ver, creo que haciendo, me puedo hacer un spoiler. Si hago así me hago spoiler, vamos a ver. ¿Dónde está raza humana? ¿Qué me estás contando? ¡Lo tengo! Shinigami, 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 Shinigami. Perfecto, tenemos. Ahora tenemos que be deemed worthy by the worthiness fragments. Ah, ok. Tenemos que valer, por así decirlo, con el fragmento este de aquí, ¿no? El worthiness este. Vamos a ver. No me ha escogido, a ver si me escoge. No me ha vuelto a coger, a ver si me escoge. De este hecho, ahora sí. Hay que hacer 350 millones de daño ahora mismo. Este artefacto como tal, fragmento, lo he conseguido, pues yo que sé, eliminando gente. La verdad es que no me sé muy bien cómo lo he hecho, pero lo hemos conseguido, así que suficiente. Vamos a ver si podemos hacer tantísimo daño como nos pone aquí. Son 350 millones, realmente no es tanto. Es bastante, pero a ver, hago bastante daño en realidad. No creo tardar demasiado. ¿O cuánto es esto? Estos son millones, ¿no? O yo estoy loco. Esos son un par de millones, 20 millones. No está dándome tantísimo como me esperaba. Habrá que eliminar a muchos monigotes para poder hacer esto de forma rápida. Casualidad de la vida que al final sí que hemos acabado eliminando y yendo a por Madara. Tiene 2 billones de vida, si no me equivoco. 100.000, 1 millón, sí. Así que esto nos va a dar un montón de daño suficiente como para que esta barra crezca. ¡Oh, cuidado, cuidado, cuidado! Amigo, que me penetra. Cuidado, la vida me está detonando. ¡Cúrate! Madre mía, qué barbaridad. Bueno, la barra va subiendo rápido, rápido, no rapidísimo. Me ha detonado. Vale, estamos ya. Le queda nada para la misión. Estamos ya, lo tenemos y lo completamos. Y ahora tenemos que eliminar a 25 manipuladores, bosses 15 veces. Es un montón de veces, pero bueno, es entendible por una buena causa. ¡Completado! Y necesitamos esto de aquí que nos lo dropea Aiza, pero bueno, en principio es que, amigos, me está carrileando. Yo no le puedo decir nada a este hombre. Este hombre va volando. Hasa me ha vuelto. Este vídeo se debería llamar 100 horas con Hasa y consiguiendo las cosas gracias a Hasa. La verdad es que no tiene ningún tipo de sentido. Manipuladora in your inventory. Tenemos en nuestro inventario la manipuladora. Equipamos la espada y chakacham. Esta es la nueva y bastante mejor espada que hemos conseguido gracias a mi compañero, evidentemente, Hasanovich. En principio esta espada, bueno, se ve brutal. La verdad que comparada con la que yo tenía, nada que ver. Es decir, que la mía está guapa, pero es que esta, chavales, es otro rollo. De hecho, probémosla, porque quiero saber cómo funciona esto. A ver, la manipulador Z, primera habilidad. ¡Wow! Guapísimo, guapardo. Segunda habilidad, X. Ok, luego tenemos la C, que hace... ¡Oh, lo! Buah, esta para farmear es una locura. Y luego la V, ¿qué hace la V? ¡Ojo! Nos sienta en un silloncito. Salen como torres o algo. No entendí absolutamente nada, pero bueno, tiene pinta de hacer bastante daño. Se ve épica, bastante más que la que yo tenía. Y ahora sí tenemos una pedazo de espada guapísima. Tenemos que mejorar todavía más y para ello tenemos que eliminar a Moon Slayer, el que nos va a dar los materiales necesarios como para poder hacer esto posible. Así que, amigos, es momento de brillar. Pero bueno, fijaros la cantidad de poco daño que le estoy haciendo. Un total de 4 o 5 millones. Bueno, esto le quita bastante más vida. Ahora, no sé si es demasiada vida, las cosas como son. Vaya, tela. Me detonó. Hay que equiparse todo. El título de daño, que haga más daño. 37% más de daño. Creo que con esto hacemos cositas. Ahora, a ver si hacemos algo de pupa. ¿Que me ha vuelto a detonar? ¡Que viene! ¡Cuidado! Moon Slayer, yo me quiero convertir en ti. Quiero ser un espadachín como tú. Ahora sí estamos haciendo daño. Ahora sí, amigos. Estamos haciendo
bastante más dueño. Más pupita, más pupita. Vamos, toma esa, toma esa. ¿Cómo se nota la espada, chaval? 50 y pico de daño que hago, Bueno, mi espada, que realmente la llevo yo, pero la debería de llevar Hasa, también te digo. Ahí está, hemos conseguido eliminarlo. El título no me lo ha soltado, que creo que es algo bastante importante para esto. Hasa me dice, ¿has mejorado la espada? Pues la verdad que no. 24, 48, 100 horas y sigo sin ser verdadero pro en este juego. Hay tantísimas cosas que se me olvida la cantidad. Vale, aquí lo tenemos. Este es el que mejora lo que es la espada, ¿no? En principio. Ah, no, mira, me acaban de dar. Ah, ojo. Tenemos un accesorio, me lo voy a equipar porque en principio será bastante mejor. Lo vamos a poner por aquí y lo vamos a... Nada, no vamos a hacer nada. Y ahora el Blessing, sí. El Blessing sí hay que ponérselo. Vamos a darle esto, que hace más daño. Please wait before Blessing. Ahora ahí está. Vamos a seguir haciéndolo. Va aumentando la cantidad de daño. ¿Qué me estoy gastando? Buena pregunta. No lo sé porque no veo nada. Pero yo sigo aquí. Yo sigo, no paro. No sé qué estará quitándome. BB7. Ok, eran materiales. Pues ahora para hacer la B9 necesitaremos más materiales. Obsidiana y adamantita. Pero bueno, creo que con esto vamos bastante volanding ahora mismo. B8, nada mal. Además hay que hacer una cosa y es ponerse la raza espada, ya que la tengo. Vale, esto me va a dar un montón más de daño con espada y todo eso. Creo que nos va a servir bastante. También tengo que comprarme esto de aquí, que son cosas de las pasivas. Y ahora aquí en la isla del juicio tenemos que hablar con el hombre de las expectativas, estas espectatoras. Vale, me acabo de guardar esto de aquí, la de Fortune Chosen, que es mítica. Entonces me equipo esta y coloco esto. Ahora sí, amigo, vamos volanding, volanding, volanding. Mira, Yamato, mira cómo te detono. 850 millones, lo que sea. Ya verás. Con mi mejora será bastante poco. La verdad, qué barbaridad. Tiene muchísima vida igual. No, pero sí que se nota, sí que se nota muchísimo, la verdad. Fijaros la cantidad de daño que estoy haciendo ahora, Antes no hacía ni por asomo 130 millones por golpes en total. O sea que esto es mucho. Y simplemente yo contra él estoy quitándole mucho. Estoy contento, estoy bastante contento. Espérate porque no para, No paro de hacerle pupa. Oh my god. Poca broma, poca broma la cantidad de vida que le quita. 500 millones ahí en poco tiempo. Y ahora con esto le detonamos. Siempre la habilidad es increíble. O sea, me siento en una silla y hago como que tengo el mayor aura del mundo. Y ya está, con eso le quito vida. Increíble. Y con esto hay un bizcocho a chuparla al parque. Sí, se nota un montón. Sobre todo llego al 10%, que es lo importante, súper rápido. Esto para que me cuente en principio todo el daño causado a este enemigo, para poder farmearlo más rápido, conseguir el combate, bla, 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 bla. Que el juego funciona de esta manera, básicamente. Ahí está, detonamos. ¡Ojo, chicos! Me ha dado el título. Me ha dado un título. Vamos a equipárnoslo mientras tanto. Creo que aquí el título que me ha dado es bastante mejor, ¿no? Es lo mejor de lo mejor, a ver. Ah, pues no es ningún título. Me ha dado el Unique Lucky Star. Para que sepáis, si eliminamos a Moonslayer 160 veces, sí o sí, vamos a conseguir el título, que es un 0,7% más o menos de conseguirlo. Claro, yo lo estoy haciendo. Hasa tardaría bastante menos, pero me está ayudando. Pobre Hasa, la verdad que me está ayudando para poder hacer esto. Él se lo detonaría súper rápido, pero a mí me va a costar un montón, por lo que me está ayudando a hacer esto. Yo le quito su 10% prox más o menos y ya él me ayuda y lo detona rápidamente. Las cosas como son. Pam, madre mía. Y amigos, ¿a que no sabéis qué sucedió? Pues que efectivamente conseguí el título Six Eyed Demon. 85% más de daño, que es una locura, pero había una probabilidad de 1 en 350 de conseguirlo. Y efectivamente, 155 veces lo tuve que hacer para conseguir ese título, el cual luego estaba súper chetado. Y lo bueno es que después ya podía conseguir este combate, pero para hacerlo necesitaba tener el título, que ya lo habíamos conseguido, 37.000 gemas y diferentes artículos que habíamos conseguido tras eliminar a este monigote varias veces. Algunos de ellos, os tengo que ser sincero, me los regalaron mis compañeros pros de este juego y definitivamente conseguí este pedazo de combate, que es supuestamente el mejor combate del juego actualmente. Aquí estáis viendo la espada súper brutalísima. Mirad la Z, mirad la X, la C y la V, Dios. Claro, a todo esto hay que sumarle que me falta lo que es la F, la habilidad del dominio, que para conseguirlo necesitaríamos un requisito, tener el clan de Upper, que es el superior legendario, y no lo tengo, la verdad, no lo tengo, pero sí que es cierto que Hasa me volvió a dar más y lo que conseguí fue eminencia y alguno más, pero ese en especial no, así que esto lo dejaré para el Vertitos del futuro. Pero para finalizar he decidido hacer una cosa. Podría haber hecho ascensión y conseguir códigos y tal, pero no, vamos a hacerlo a lo difícil. Voy a comprar 10 cajas de cosméticos
objetivos para conseguir aura, cosméticos y lo que me falta, que es lo que no he conseguido en este vídeo. Así que esto es lo que he conseguido: Crimson Helmet, Thunder Cape y Avenger Belt, que la verdad me gusta mucho. El del Hokage es el que más me gusta, pero es mejor el Crimson Helmet porque tiene más 10 de daño y 12% más de vida, así que me quedaré con eso. Así que amigos, estoy bastante contento con el resultado de estas 100 horas. Hemos conseguido el mejor combate del juego actualmente, y eso sin gastar ningún Robux en él. La espada es increíble, las habilidades increíbles también, así que like, suscríbete para más Sailor Peace.